Uno de los textos bíblicos más utilizados por los cristianos últimamente es aquel en el cual el apóstol Pablo afirma que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Por medio de esta afirmación declaramos que Dios sabe perfectamente lo que hace en cada situación de nuestra vida. Esto nos genera seguridad y confianza, pero ¿entendemos la sabiduría de Dios? El propio apóstol Pablo, poco después de afirmar estas palabras, nos dice allí en Romanos 11:33 y 34: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Porque aunque sabemos que todas las cosas de Dios cooperan para nuestro bien, muchas veces nos cuesta entender el porqué, el para qué de circunstancias que están acaeciendo en nuestra vida, a veces sin encontrarle sentido. En estas palabras, el apóstol nos está ubicando dentro del marco de una de las grandes características de Dios, su sabiduría. Una sabiduría que es diferente de todo lo que comprendemos humanamente. La sabiduría en la Biblia es un concepto eminentemente práctico. Es la unión de inteligencia, habilidad y capacidad para lograr un bien moral alto. Consiste pues en la capacidad de ver lo que es correcto y actuar en un plan hasta alcanzar la meta. Alguien ha definido la sabiduría como el arte de tener éxito en la vida, de formar el plan correcto para obtener los resultados deseados. El arte de tener éxito. Interesante. Pero sin embargo, lo que nos dice esta cualidad de Dios es que si realmente anhelamos tener éxito en la vida, debemos aferrarnos a Dios. En las esferas humanas, los sabios eran considerados en la antigüedad como los consejeros que estaban al lado de los gobernantes para ayudarles a trazar estrategias prácticas para lograr los mejores medios para la vida y para su nación. Pero el principio bíblico difiere de todo esto. El principio bíblico nos dice que la sabiduría solamente le pertenece a Dios. Dice Daniel, capítulo 2, versículo 20. Suyos son el poder y la sabiduría. Nadie más los tiene. En el Nuevo Testamento se nos presenta a Dios como el único y sabio Dios. Romanos 16:27, 1 Timoteo 1:17, Judas 25. Porque la sabiduría de Dios consiste en su capacidad para llevar a cabo todo lo que Él propone, todo lo que Él tiene diseñado. Y si realmente Él, que es el creador de la humanidad, tiene un plan para tu vida y para la mía, solamente en Él está el sentido. Por eso el principio de la sabiduría humana está en el temor de Dios. Está en atender a las directrices que Dios nos ha dado para la vida. Ahora, cuando hablamos de la sabiduría de Dios como una cualidad de Dios, podemos destacar que tiene tres características principales en la Biblia. La Biblia nos habla en primer lugar que la sabiduría de Dios es infinita. Salmo 147, versículo 5, su entendimiento es infinito. Literalmente no podemos cuantificar de ninguna manera el conocimiento ni la praxis de Dios para nuestra vida. No podemos entender su proceder en muchos momentos porque se escapa de nuestra comprensión finita y limitada. Como decía el apóstol Pablo, cuán inescrutables son sus caminos. No podemos entenderlos porque su sabiduría es infinita. En segundo lugar, su sabiduría es multiforme. Efesios capítulo 3, versículo 10, nos habla de la multiforme sabiduría de Dios. Una sabiduría multicolor y variada. Dios no está sujeto a las rutinas o expectativas humanas de cada generación. A veces queremos ver que el proceder de Dios está encorsetado dentro de lo que son nuestros estereotipos o criterios personales. Pero Dios se manifiesta como quiere, cuando quiere, donde quiere. Y trabaja en tu vida conforme a tu necesidad y en mi vida conforme a mi necesidad. Y su proceder es diferente. Y nos lleva por cada camino con el fin de llevarnos a cada uno de nosotros al buen destino.
Y por eso, en tercer lugar, una sabiduría de Dios que es infinita, multiforme, que a veces no podemos comprender porque su proceder es diferente en cada persona. También nos dice que la sabiduría de Dios es poderosa. Job vuelve a citar palabras muy similares a las de Daniel. Y Job dice, capítulo 12, versículo 13, con Dios está la sabiduría y el poder. Capítulo 36 de Job, versículo 5, Dios es poderoso en fuerza de sabiduría. Isaías nos dice que su entendimiento no hay quien lo alcance, quien lo detenga. Dios puede lograr todo aquello que se propone. Dios no solo quiere, sino que puede conseguir todo aquello que va a proponerse en nuestras vidas. Por eso que cuando confiamos en sus planes, sabemos que en Él está no solo el saber lo que nos conviene, sino el camino adecuado para alcanzarlo. No es solo una opción, sino que es la única opción. Ahora, sin embargo, tenemos que plantearnos, esta sabiduría de Dios que es infinita, multiforme, poderosa, ¿qué propósito tiene en nuestras vidas? Y permitidme simplemente destacar tres propósitos de la sabiduría de Dios. En primer lugar, la sabiduría de Dios tiene que ver con manifestar su voluntad en nuestras vidas. Y su voluntad, que es perfecta en nuestras vidas, la hace sobreabundar para cada uno de nosotros por medio de la obra del Señor Jesucristo. La voluntad de Dios es que realmente creamos en Cristo. La voluntad de Dios es que nuestras vidas se rijan por los patrones de Cristo y que nos alejemos de todo aquello que es duplicidad, intentar servir a dos señores. Solamente podemos servir a un Señor. Y la voluntad de Dios para nosotros es que confiemos plenamente en Él. En segundo lugar, el propósito de la sabiduría es consolar nuestras vidas en medio de un presente convulso. Las realidades de la vida humana son realidades de caducidad, de deterioro, de conflicto. Y en medio de todo esto, el propósito de Dios es consolar. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Colosenses, capítulo 2. Nunca el compromiso de Dios y de su sabiduría práctica para nuestras vidas ha sido tener felicidad en este mundo. Y esto quizás es un concepto muy errado en el presente. El propósito de Dios no es la felicidad en esta tierra. Tampoco es una vida libre de penurias para los cristianos. Más bien el Señor nos confronta en su sabiduría con la realidad. En el mundo tendréis aflicción, tendréis conflicto, necesitaréis ser consolados en muchos momentos. Lo que Dios tiene como plan es restaurar los efectos eternos del pecado. Por eso va a redimirnos, a traer el perdón de pecados, a declararnos justos delante de Dios, a ser la propiciación por nuestros pecados, a ofrecernos una esperanza de gloria y de vida eterna, invitando a cada ser humano a amar a Dios, a honrarle, a darle la prioridad. Y por medio de este buscar a Dios, Él va a traer consuelo para nuestros corazones tantas veces afligidos, por miedos, por inseguridades, por temores, por circunstancias que nos rodean alrededor. Por eso el propósito de Dios es manifestar su voluntad, consolar nuestras vidas y en tercer lugar es llevarnos a Cristo. Porque Jesucristo es el centro del propósito de Dios y toda la sabiduría de Dios trabaja en nosotros para hacernos volver. Para hacernos volver. Como aquel hijo pródigo que se alejó del hogar, Dios fue permitiendo que en su proceso perdiese su riqueza, perdiese sus amistades, perdiese incluso su propia dignidad y estando en lo más bajo entendió que necesitaba regresar a casa. A veces circunstancias en la vida simplemente son un llamado de Dios. Dios, decía C.S. Lewis, nos susurra en los momentos de bonanza, pero nos grita en medio del dolor y del sufrimiento. Y realmente cuando desatendemos su voz, Dios insiste en llamarnos, en buscarnos, en perseguirnos constantemente para que volvamos al hogar, para que volvamos a Cristo, porque Cristo es el que salva de todos nuestros pecados.
Por eso es el único en el que podemos confiar. Jesucristo es el Señor que nos lleva a buen destino, por tanto es el único a quien debemos obedecer. Y por eso el apóstol Pablo va a decir a los corintios: nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado, porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es el referente para alcanzar la meta. Hay de aquellos que se creen sabios en sus propios caminos y que son prudentes delante de sí mismos, decía el profeta Isaías. Aquellos que creen que alcanzando bendiciones, felicidad aquí, lo tienen todo. Porque entonces están perdiendo lo importante. Y lo importante de Dios no tiene que ver con lo temporal aquí, sino con lo eterno en su presencia. Y el plan de Dios es que tengamos esperanza y esperanza de gloria. Ahora, quizás una forma clara para aprender algo de cómo procede la sabiduría de Dios es bueno que vayamos a algún ejemplo práctico. Entonces, quisiera brevemente traer delante de nosotros hoy 3 personajes que encontramos en la historia bíblica y valorar cómo la sabiduría de Dios trató con cada uno de ellos. Son 3 de los patriarcas de Israel que realmente estaban en el referente y en la mente de cada israelita. Personas en las cuales Dios tuvo que trabajar desde sus raíces para llevarles a un mejor puerto. El primero es Abraham, el padre de la nación de Israel, el padre de la fe, el padre de los creyentes también, de todos aquellos que nos relacionamos con Cristo por medio de la fe. En el caso de Abraham, podemos ver una persona necesitada de aprender a vivir la intimidad y la relación con Dios, aceptando que Dios era el único Señor, el único defensor, el único galardonador. Abraham fue llamado desde la tierra de Ur, una tierra rodeada de todo tipo de paganismo, idolatría y superstición. Y en medio de aquel ambiente, Abraham escuchó el llamado de Dios y salió. Pero salió llevando con él todo un bagaje de supersticiones, de temores y de miedos de lo que había adquirido. Y Dios tuvo que tratar con él, con un hombre del mundo, de sus circunstancias, lleno de temores y mentiras. ¿Y cuántas veces encontramos a Abraham escondiéndose detrás de las mentiras para evitar que su vida fuese dañada? Incluso exponiendo a su propia esposa Sara a algunos peligros. Y Dios tuvo que tratar y protegerles de forma especial. Y tuvo que ir confrontando paso a paso a Abraham a lo largo de su vida. Al final nos encontramos a una persona que, después de luchas, conflictos, pérdidas en diferentes ambientes de la vida, tuvo que descubrir que Dios era todo cuanto necesitaba. Y Abraham se convierte en un hombre de Dios. Obedece a Dios sabiendo que la promesa de Dios es fiel de heredar la tierra. Confía en la promesa de Dios de que su descendencia heredará la tierra. Aunque él solo pudo llegar a ver un sepulcro, fue toda su posesión. No tuvo más que esto. Pero sin embargo confiaba en que Dios, por medio de su descendencia, le daría un nombre sobre toda la tierra. Incluso llegó a este momento en que Dios probó su fe, diciéndole: mira, te he hecho esta promesa, ¿estás dispuesto a entregarme tu hijo? Y Abraham confió. Y confió en que Dios podía devolverle incluso de entre los muertos a aquel que le había prometido. Y nos encontramos que aquel hombre que sale de Ur lleno de temores y de mentiras, vamos a encontrarnos un hombre manso. Génesis 13, 8. Un hombre dócil en las manos de Dios. Vamos a encontrarnos un hombre que salió lleno de mentiras y miedos frente al daño que podían hacer a su vida. Un hombre valiente. Génesis 14, 14. Cuando su pariente Lot es retenido por los reinos de aquella tierra, él se prepara para salir a combatir y traer la libertad. Vemos a un hombre que fue paciente para esperar todo el proceder de Dios. No fue impulsivo. Génesis 12, 4, 21, 5. Vemos a un hombre que fue intercesor y que buscó el bienestar de los que le rodeaban más que el suyo propio. Génesis 18, 23. Vemos a un hombre que fue comprometido con Dios. Entendió que cuando confiaba en Dios, las cosas cooperarían para su bien, no cuando seguía las estrategias de su propia sabiduría. En las estrategias de su propia sabiduría ponía su vida en riesgo y la de su familia. En la sabiduría de Dios encontró que todo cooperó para su bien. Incluso cuando eligió perder, cuando Lot elige el mejor terreno y él se queda con el peor terreno, él no peleó por esto. Él confió en Dios
y su riqueza aumentó, mientras que la de Lot fue todo un conflicto. Abraham, Dios le enseñó a ser manso y confiar en él. El segundo personaje que quería traer es Jacob, nieto de Abraham. Jacob es un personaje que necesita aprender a reconocer su debilidad y que confiar en su sabiduría no es lo correcto. Durante muchos años, más de 20 años de su vida, Jacob estuvo confiando en sus estrategias para conseguir lo que él quería. Tenía buenos anhelos, quería la primogenitura, valoraba la bendición de Dios. Sin embargo, el medio para conseguirla fue apresurar los planes en sus estrategias humanas y empezó a mentir, a engañar, a defraudar. Engañó a Esaú, engañó a su padre, Isaac, engañó a todo su entorno. Incluso para conseguir la que era su esposa, pues también se encontró en todo tipo de tramas y engaños. Labán le engañó, pero al final él quiso salir con sus estrategias para conseguirlo también, y engañó a Labán, y al final en este juego de el que engaña y el que es engañado, todos perdieron. Durante más de 20 años vamos a encontrarnos a Jacob en esta turbulencia. Y durante todo este proceso, Dios tuvo que tratar con Jacob. Y le salió al encuentro en varias ocasiones de su vida. Y le salió al encuentro para decirle: Jacob, que yo soy tu consuelo, que yo soy el que provee, yo soy el que cumplo las promesas en tu vida. Pero Jacob perseveró en su obstinación en seguir su camino, en descubrir por sus propios fracasos su momento mori, que tenía que morir, esta frase latina por medio de los cuales los romanos apelaban a rebajar el orgullo diciendo: recuerda que tienes que morir. Y Jacob tuvo que reconocer la fragilidad de todas sus estrategias y estratagemas. Al final, cuando este hombre llega a pelear y a luchar con el mismo Dios, porque no entendía ni los porqués ni los para qué, y nos encontramos en una noche combatiendo con Dios y diciéndole: no te soltaré si no me bendices, creyendo que él tenía capacidad para vencer a Dios. Dios tiene que tocarle, y tocar hasta el punto de que puso su dedo sobre la coyuntura de su muslo y le descoyuntó este muslo. Y a partir de aquel momento Jacob comenzó a cojear, y su cojera era un recuerdo constante de la vanidad de sus fuerzas. Y Dios tuvo que tocar su vigor físico para hacerle reconocer: Jacob, no juegues con Dios, confía en Dios, depende de Él. Y aprendió la lección de la dependencia cuando se aferró de Dios y no de sí mismo. Cuando dijo: Señor, no te voy a soltar, ahora quiero caminar contigo. Y fue en ese momento cuando Job comenzó a ver y entender. El proceder de Dios y la sabiduría de Dios tuvo que traerle a ese punto, a un punto de encuentro. Y en el caso de Jacob, tuvo que tratar con su vigor físico, para que entendiese que necesitaba caminar con él. Y el tercer caso que quería traer, que es paradigmático del proceder de la sabiduría de Dios, es el caso de José. Es un caso diferente, porque mientras en Abraham y en Jacob podemos ver defectos de carácter muy manifiestos, en José en muchas ocasiones podemos pensar en un varón perfecto rodeado de imperfección y aflicción. José fue víctima de circunstancias no merecidas y tuvo que aprender en medio de sus luchas a confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Su vida fue una vida de prueba, no merecida, de rechazo, rechazado por sus hermanos que le tenían envidia, por sus jefes que no creyeron en su fidelidad, por sus amigos que le defraudaron en sus promesas. Él no entendía, quizás en muchos momentos de su vida, los porqués le pasaba todo esto a él. No sabía los para qué estaba la calamidad permanente en su vida. Sin embargo, Dios estaba preparándole para algo mucho mayor. Dios utilizó los acontecimientos de la vida de José con el propósito de prepararle personalmente para cumplir un ministerio especial para él. Y cuando es al final de su vida y vuelve a reencontrarse con sus hermanos, tiene que decirle: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios tenía un plan mayor, y era prepararme
para preservar vuestra vida. Y por medio de la aflicción, por medio del dolor, José fue siendo preparado hasta ocupar un cargo de importancia en Egipto y ser preservador de la vida de toda su familia. 3 ejemplos, 3 circunstancias distintas, donde Dios llevó a 3 personas a aprender las lecciones por medio de caminos distintos. Abraham se puso en riesgo por sus engaños y puso en riesgo a los que lo rodeaban. Jacob tuvo que tocar con su propia salud. José, sin entender lo que le estaba pasando, sin merecerlo, fue preparado por Dios. Este es el proceder de la sabiduría de Dios, de formas distintas. Por eso cuando pensamos en la realidad de un Dios sabio y de la sabiduría de Dios, hay algunas implicaciones para nosotros. Solamente 3 para concluir. En primer lugar, cuando confiamos en un Dios que es el único y sabio Dios, no hay lugar para el desaliento. Hay situaciones que ciertamente nos rodean y nos desconciertan. Hay situaciones que nos desaniman. Hay noticias que recibimos que hacen tambalear todas las estructuras de nuestra vida. Pero Dios, en medio de todas las circunstancias, por muy dolorosas que sean, está trabajando en algo que no alcanzamos a ver y que coopera para nuestro bien. Decía el apóstol Pablo a los Corintios. Y Pablo, cuando dice esto, está hablando en primera persona de algo que conocía muy bien. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. En muchas ocasiones, nuestras palabras de consuelo hieren más que sanan, porque las hablamos desde la distancia, desde la frialdad. Sin embargo, cuando hablamos desde la experiencia personal de una persona que ha vivido la aflicción y el dolor, cuando nos identificamos y entramos en empatía con el que sufre, porque nosotros tenemos las cicatrices en nuestra vida, el consuelo es real. Y entonces podemos llorar con los que lloran, porque estamos llorando nuestro propio dolor. Estamos riendo con los que ríen, porque estamos riendo nuestro propio gozo. No hay lugar para el desaliento. A veces tenemos que pensar que las circunstancias que estamos viviendo son el camino que Dios tiene preparado para llevarnos a un fin. Y Dios no trata con todos del mismo lugar, no trata a todos en el mismo proceso, no todos llevan el mismo camino. Hay una de las imágenes que más me preocupa de esta sociedad es cuando a todos se nos compara con. Y empieza a despuntar un joven y tiene que ser como fulanito, como menganito. Y realmente el proceder de Dios no es así. Dios no hace copias. Dios crea personas originales, diferentes, y trabaja con cada uno de nosotros de forma diferente, para que podamos consolar con el mismo consuelo que hemos recibido. No te desalientes. Confía que Dios tiene un plan en tu vida. Y confía, en segundo lugar, que Dios hace siempre lo mejor. Son las palabras del profeta Jeremías que conocemos muy bien, Jeremías 29:11, donde Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Sé los planes que tengo para vosotros y son planes de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperas? Victoria. Pues al final Dios te dice, somos más que vencedores en Cristo. ¿Qué esperas? Libertad. Pues Cristo te dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué esperas? Paz. El Señor te dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y Él nos da una paz que el mundo no nos puede dar. ¿Qué esperas? Herencia. La herencia reservada en los cielos para nosotros. Dios siempre tiene lo mejor. Por eso aférrate de Él y no te desvíes de la confianza en Él. Por tanto, en tercer lugar, si Dios es sabio, ante las situaciones difíciles de la vida, piensa que las circunstancias que tienes que vivir en tu vida vienen de Dios. Dios es soberano y sabio, y Él controla todo lo que está pasando. Y aunque no lo entiendes, hay un proceso y hay un propósito en lo que estás viviendo. Busca, en medio de esta vida y estas situaciones, la dirección de Dios. Y busca que Él te lleve a donde Él quiere llevarte. No donde tú quieres ir, sino a donde Él quiere llevarte. Porque a veces yo me dejo llevar por los engaños de mis pasiones, de mis pensamientos, de mi corazón. Pero Dios me lleva a donde realmente conviene a mi vida. Descansa. Descansa en el poder de Dios.
Porque aunque no entiendas, aunque te sientas débil, aunque no entiendas el porqué ni el para qué de lo que te está viviendo, recuerda aquellas palabras que tuvo que escuchar el apóstol Pablo cuando aquel aguijón en su carne le atormentaba y no sabía el propósito que Dios tenía en su vida, no sabía por qué estaba tan limitado ante los retos que tenía por delante. Y Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Recuerda en este día que cada crisis, cada tormenta, cada aflicción de la vida es una nueva oportunidad para experimentar el poder benefactor de Dios en tu vida, para experimentar el poder perfeccionador de Dios en tu vida, para experimentar el poder capacitador de Dios en tu vida. En la vida, el dolor, las pruebas, las luchas son la escuela que nos capacita para los retos que tendremos delante. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Dónde? No lo sé. Pero Dios sí sabe a dónde quiere llevarnos. Por eso confía en Dios. Él sabe lo que hace. La sabiduría de Dios, fuente de consuelo, fuente de esperanza para cada cristiano. Que Dios te bendiga. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Oh.
Hoy camino en la tormenta, mirándote a ti. Oh, en el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta, mirándote a ti. Oh, Jesús. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor, solo tu amor. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. ¿Cuánto necesitamos pedirle a Dios que abra nuestros ojos? Que abra nuestros ojos para ver las maravillas que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. Que abra nuestros ojos para ver realmente la herencia que Él tiene preparado. Que abra nuestros ojos para ver cómo Él está formándonos. Y algunos que somos muy, ¿cómo diría yo? Muy obcecados como Jacob. Que somos muy testarudos e insistentes en nuestras propias ideas. Dios tiene que trabajar muy duro para llevarnos a la humildad de depender de Él. A recordar que no somos más que terreno, que tierra, que polvo. Y cuando su Espíritu trabaja en nosotros, entonces es cuando podemos ser útiles en su obra. Es solamente el Espíritu de Dios el que nos capacita para hacer algo diferente. Si no somos solo carne, somos débiles. Por eso en este día, qué bueno es pedirle a Dios que abra nuestros ojos, para ayudarnos a entender que sin Él nada somos y a ningún lado podemos ir, pero que con Él lo mejor está en el destino. ¿Confías en Él? No te preguntes tantos por qué y para qué. Simplemente descansa y di, Señor, tú sabes lo que estás haciendo en mi vida. Vamos a pedir que Él nos ayude a aceptar su sabiduría en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque podemos ver que tú eres el único y sabio Dios. El único que entiende y conoce lo que necesitamos en cada momento de nuestras vidas. Y aunque en muchos momentos nosotros no comprendemos tu proceder ni tus caminos que son inescrutables para nosotros, lo que sí sabemos es que todas las cosas, todo aquello que permites, bueno es para nosotros. Tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que nos conviene. Por eso, Padre Celestial, enséñanos a confiar en tu proceder. Y aunque a veces estamos pasando por valles de dolor, por la sombra de muerte como amenaza, que no entendemos el porqué de estos momentos que nos toca vivir, lo que sí sabemos es que tú tienes un plan. Y al final podemos mirarte a ti, porque en tu luz nosotros también veremos la luz. Y descansamos en que estás preparándonos y capacitándonos para tareas que no podemos observar y comprender en este momento, pero que al final, como José, entenderemos. Y a veces el mal y las situaciones que ahora nos duelen, mañana nos ayudarán para consolar, para guiar, para orientar a otros en el camino, para llegar al buen puerto. Por eso, Padre Celestial, enséñanos a descansar en ti. Enséñanos a buscar el refugio en ti. Porque aunque tus caminos son inescrutables para nosotros, son los que convienen para nuestras vidas. Porque tus planes son de bendición. Tu voluntad es buena, es perfecta, es lo que nos conviene en cada momento. Guíanos, Señor, y ayúdanos a descansar en ti. Te lo pedimos en el único que nos puede capacitar, que es tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que sea tu Espíritu el que esté trabajando en cada uno de nuestros corazones. Por eso, Padre Celestial, gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu compromiso de trabajar en nosotros. Ayúdanos a refugiarnos en ti. Te lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo. Y sobre todo, confía que los planes de Dios cooperan para bien. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida.